Ya. Para la varianza poblacional, nosotros también hemos encontrado sus intervalos. Sí, nosotros tenemos cuasi varianza o si nosotros tenemos una varianza poblacional. Eso hemos visto con el tema de las varianzas, las medias y también hemos hablado algo de las proporciones. En este caso, aquí ya tenemos el intervalo de una proporción, que no es nada más que sustituir el X promedio por el P promedio y la varianza que calculamos como P por Q dividido entre L. Eso es lo único que tenemos que sustituir. Obviamente la distribución, obviamente el estadígrafo Z alfa medio se mantiene. Hasta aquí. Recuerden que, miren, el examen lo vamos a pasar para el día miércoles. Mañana vamos a hacer puros ejercicios de este tema, pero lo que me interesa ahorita es que tengan el concepto claro o si tienen alguna duda que me la digan. ¿Todo está claro? Ya. Entonces pasaremos a lo siguiente. Mm, Estoy repasando, estoy haciendo un resumen de esto, porque la siguiente parte ya son básicamente habla de lo mismo, solo que utilizamos ya la diferencia de dos medias muestrales. Se vuelve un poco más complicado, pero para eso nosotros tenemos que tener una buena base y una base sólida de esto, del inciso A, inciso B, del inciso C, incluso de lo que es la varianza poblacional o de lo que es la proporción, para que nosotros podamos pasar a los otros subtítulos. Pero en vista de que ha quedado claro, de que no hay dudas, entonces pasaremos. Bien, vamos a hablar de diferencias de medias poblacionales. Ahora, la pregunta es aquí, cuando hablamos de diferencias de medias poblacionales, pueden existir diferentes casos. Uno de estos casos es que nosotros saquemos de una población dos diferentes medias. Yo tengo una media aquí y otra media aquí. Esto puede suceder, que de una población yo saque diferentes medias. O también puede suceder lo siguiente en estos casos. Puede suceder de que yo tenga dos poblaciones, la población 1 y la población 2. Y de estas dos poblaciones yo pueda sacar diferentes medias. Es decir, voy a tener a la población 1, a la población 2 y dentro de estas poblaciones yo puedo extraer diferentes medias. La cuestión es, tengo que analizar ambos casos. Tengo que analizar si esta diferencia de medias proviene de una misma población, de la población de los estudiantes de ingeniería industrial, de la carrera de ingeniería industrial, perdón, de la carrera de la materia de estadística inferencial, o viene de dos poblaciones distintas. Aquí los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés y los estudiantes de la Universidad Católica, con diferentes muestras que son distintas, porque vienen de diferentes poblaciones. Obviamente, estas muestras también van a ser distintas, porque como nosotros hemos hablado, las medias muestrales siempre van a variar de acuerdo a la muestra. Una muestra nunca va a ser igual que otra muestra, por más que esté dentro de la misma población. Y además aquí ya es lógico pensar que las muestras siempre van a ser distintas, porque estamos hablando de diferentes poblaciones. Entonces nosotros tenemos que analizar esos diferentes casos cuando nosotros tenemos o cuando partimos de lo que es la misma población o cuando partimos de diferentes poblaciones. Vamos a irnos al primer caso. Ya. ¿Cómo lo hemos anotado aquí? Inciso. Ya. Inciso. ¿Cuál es este caso?
las varianzas poblacionales son conocidas. Y vienen de diferentes poblaciones. Son conocidas. Luego vamos a detallar a qué nos referimos con eso. Ya, el primer caso, las varianzas poblacionales son conocidas. ¿Recuerdan que cuando nosotros hemos hecho el intervalo de confianza, hemos visto igual cuando las varianzas o cuando la varianza poblacional es conocida, nosotros hemos indicado que X promedio sigue una distribución normal. Aquí lo mismo va a ocurrir. En el capítulo 2 también hemos visto lo siguiente. En el capítulo 2 nosotros hemos visto que la diferencia entre X promedio menos Y promedio, la diferencia entre X promedio menos Y promedio, también va a ser una distribución normal. Pero primero fijaremos esto para que se entienda un poco mejor. X promedio con estas variaciones. Perdón. La media muestral, nosotros hemos dicho que es una distribución normal. Estamos definiendo como una distribución normal con una media de X promedio. Así siempre la definimos a la... Así siempre la definimos. ¿Por qué no te de esto? Con su respectiva desviación. Con su respectiva desviación, sigma sub X promedio. Ya. ¿Por qué estoy colocando esto? ¿Por qué estoy aseverando que X promedio es una distribución normal con un mu X promedio y un sigma X promedio? ¿Por qué creen? ¿O siempre el X promedio va a ser una distribución normal? ¿Qué es lo que me dice? Él me da ideas. Inge, por ahí, tal vez porque vienen de una población normal, con distribución normal. Muy bien. ¿Nombre? Juan David. Sí. Excelente. A ver, repasaremos entonces esa parte del capítulo 2. Capítulo 2. Ya. Hemos dicho que una muestra va a heredar lo que tiene, bueno, va a heredar los valores del padre, ¿no? En este caso, el supuesto cero, el supuesto que les he indicado que vamos a manejar para el tema de estimaciones por intervalos, era el siguiente. Todas las observaciones provienen de una población con distribución normal. Este es el supuesto. Estoy imaginando que todas las distribuciones o todas las observaciones X1, X2, X3, X4 van a provenir de una población normal. Aquí no existe que lo que estamos observando proviene de una distribución exponencial, de una distribución de Poisson o una distribución uniforme, no. Aquí todas las observaciones provienen de una distribución normal. Es decir, como ha dicho su compañero, como ha dicho Juan David,
que la muestra aleatoria, los valores que yo estoy tomando de X1, X2, como están viniendo de una población con distribución normal, entonces X1 va a adoptar los parámetros y también va a adoptar la distribución, tanto X2 como X8 como X5. Todos ellos adoptan la distribución y los parámetros. Ahora, ¿qué es la sumatoria o qué es X? X prima, o X, no, X prima, X promedio, la media muestral. La media muestral no es nada más que la sumatoria de los valores observados. Entonces, como es la sumatoria de los valores observados dividido entre n, estos valores observados hemos dicho que son o que tienen una distribución normal. Por propiedad de la distribución normal, una de las propiedades que también hemos visto en las anteriores, bueno, en las anteriores clases, era que si estoy sumando un valor con distribución normal, más otro valor, otra variable con distribución normal, el resultado me daba otra distribución normal. ¿Y qué es lo que hemos dicho que es el promedio? Simplemente la sumatoria. Sumatoria dividido entre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es una constante, no es una variable, no va a variar. Entonces, prácticamente va a ser que el X promedio, sí, las observaciones X1, X2, X3 vienen de una distribución normal y tienen una distribución normal, la suma de todas estas distribuciones también va a dar otra distribución normal. Recuerden, estamos manejando el supuesto cero, es decir, que todas las observaciones provienen de una distribución normal. Entonces, como todas las observaciones provienen, tanto la media muestral de X como la media muestral de Y también van a tener otra distribución normal. También van a provenir de otra distribución normal. Y como nosotros siempre decimos, van a tener su propia media y su propia varianza. En este caso, su media poblacional de mu, su media poblacional de Y promedio va a ser mu de Y promedio, lo que nosotros siempre vemos. Y la desviación estándar de Y promedio simplemente va a ser la desviación de Y promedio. Ahora, mediante el teorema 1 que nosotros hemos analizado, sabemos que X promedio, o que los valores de X promedio o de mu, sí, que los parámetros de X promedio, es decir, la media poblacional, simplemente va a ser mu. Pero para no confundir con el mu que tenemos de Y, de la segunda muestra, le voy a poner mu de X. No es mu X promedio, aquí es mu de X. Esto recuérdenlo bien. Simplemente le estoy agregando el X para indicar que estoy hablando de los valores de la primera muestra. Y su desviación estándar de mu de X, que básicamente es la desviación dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Aquí también para indicar que estoy hablando del tamaño de la muestra, lo voy a poner n sub 1. Esto es el valor de X. Ahora el valor de Y va a tener el mismo análisis, que también va a ser otra distribución normal, pero en vez de tener una media poblacional X, va a tener una media poblacional Y. En vez de tener un sigma X, va a tener un sigma Y. Y en el tamaño de la muestra va a ser el tamaño de la muestra 2. Ahora, seguimos hablando de la distribución normal. La distribución normal, como les he dicho y siempre les repito, tiene su propiedad, la propiedad más importante y la más útil, la propiedad de la reproducibilidad, que significa que si sumo o resto dos variables aleatorias
que tienen distribución normal, el resultado también va a ser otra distribución normal. Es decir, si yo tengo lo que es X promedio menos Y promedio, esa nueva variable aleatoria X promedio menos Y promedio también va a tener una distribución normal. Va a tener una distribución normal con una media de mu de X promedio menos Y promedio. Y una desviación estándar de X promedio menos Y promedio. Recuerden, la propiedad reproductiva de la distribución normal es una muy importante propiedad que básicamente se llama reproductiva, se le llama función lineal. La distribución normal tiene la propiedad reproductiva o tiene la función de linealidad. Cuando una variable aleatoria con distribución normal se suma o se resta con otra variable aleatoria, el resultado de la nueva variable aleatoria, es decir, X promedio menos Y promedio, va a seguir siendo otra distribución normal, con una media de mu X promedio menos mu Y promedio y un sigma de X promedio menos Y promedio. Ahora, yo quiero calcular los valores de mu y de sigma de X promedio. Estos valores nosotros ya lo hemos calculado en el capítulo 2 y nos entregaba el siguiente resultado. Nos entregaba que la media de la nueva variable aleatoria X promedio menos Y promedio iba a tener los siguientes parámetros. Iba a tener los siguientes parámetros. Mu de X promedio, no, mu de X, no estoy poniendo mu de X promedio, menos mu de Y. Es decir, la media poblacional, la media de la primera población, menos la media poblacional de la segunda población. Y los valores de sigma iban a ser los siguientes. Iban a ser sigma raíz de 1 más el sigma de la segunda población de Y dividido entre la raíz de n sub 2. Entonces, ya hemos visto que X promedio menos Y promedio es una distribución normal con mu de X promedio menos Y promedio. Esto ya lo hemos demostrado en el capítulo 2. No vale la pena volver a demostrarlo. Esto es igual a esto. Mu de X menos mu de Y. La media poblacional de la primera población menos la media poblacional de la segunda población. Y su sigma de X promedio menos Y promedio, va a ser igual a sigma de X dividido entre la raíz de n-1, de n1, perdón, más lo que es sigma Y raíz de, dividido entre la raíz del tamaño de la muestra de la segunda población. Entonces, en base a este análisis, yo puedo formular y puedo hallar lo que nosotros hemos hallado, ¿no? Podemos hallar los intervalos. Los intervalos hemos dicho que eran simplemente la probabilidad. Recordemos lo que hemos visto, ¿dónde está? La probabilidad de que Z
esté entre menos Z alfa medios y Z alfa medios. Básicamente esto es lo que nosotros podemos calcular. Ahora el Z, yo puedo calcular el Z. Puedo calcular el Z. ¿El Z qué es? El Z simplemente es la variable aleatoria menos su media dividido entre su desviación. Y esto nos da una distribución normal con media cero y varianza 1, es decir, una distribución estandarizada. Entonces yo puedo calcular el Z. Aquí voy a calcular el Z. El Z, hemos dicho que es, pues Z va a ser la variable aleatoria, en este caso va a ser la diferencia, X promedio menos Y promedio, X promedio menos Y promedio, menos la media poblacional de esa variable aleatoria. Como les he dicho, si aquí es, la variable aleatoria es X promedio, su media tiene que ser de X promedio. Entonces, menos la variable o menos la media poblacional de la variable aleatoria. En este caso va a ser la media poblacional de X promedio menos Y promedio. Es decir, esto. Pero nosotros ya hemos visto que eso es igual a esto. Así que lo colocamos. Lo vamos a poner en paréntesis. Y además hemos dicho que todo tiene que estar dividido entre... todo tiene que estar dividido entre sigma de la variable aleatoria. Es decir, si la variable aleatoria es X promedio, hay que dividir entre sigma de X promedio. Ahora, en nuestro ejercicio yo ya no tengo un simplemente X promedio. Tengo X menos Y promedio. Por lo tanto, tendría que dividir todo entre... tendría que dividir todo entre la desviación de X promedio menos Y promedio. Esto, pero también ya lo hemos despejado. Esto es igual a esto. A ver. Entonces, simplemente voy a copiar. Copiar lo que está aquí. Y simplemente estoy sustituyendo. Entonces, no, todo esto. Ya. Entonces yo ya tengo el estadígrafo o la variable Z. La variable Z es esto, lo que nosotros hemos hallado. Esta es la variable Z. Aquí no es tan necesario que lo ponga paréntesis, que lo voy a quitar. Y esto es lo que tengo. Ahora, como hemos visto en el tema de los intervalos de confianza, lo único que estamos haciendo ahí es calcular la probabilidad. La probabilidad. Ahora la pregunta es, ¿qué variable voy a utilizar? En este caso, tengo una variable Z. Entonces voy a utilizar la probabilidad de que Z alfa medios Z alfa medios sea menor o igual a la variable Z, la cual a su vez es menor o igual a Z alfa medios. Z alfa medios sea todo eso. Esto lo pongamos. Y todo eso va a ser igual al nivel de confianza, ¿no? Es decir, va a ser igual a 1 menos alfa. Ya.
Ahora, como hemos visto en bueno, en el tema de la media poblacional, lo único que hemos hecho es sustituir el valor de Z por el Z que nosotros habíamos calculado. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a sustituir ese valor de Z, es decir, este valor de Z, por este valor de Z que nosotros hemos calculado. Entonces, sustituyendo, tenemos lo siguiente. Tenemos que tenemos esto. Ahora, lo mismo que hemos hecho en los anteriores ejercicios, también tenemos que hacerlo. Tenemos que despejar lo que es la diferencia de las poblaciones, es decir, mu de X menos mu de Y. Por lo tanto, esto que está pasando a dividir va a pasar a multiplicar en ambos lados. Aquí y aquí. Aquí sí ya le podemos poner un paréntesis para que no nos confundamos y pensamos que Z alfa medio solamente está multiplicando a la varianza del primer término. Aquí, aquí, aquí. Entonces yo tengo el siguiente término. Ya tengo más o menos un intervalo de confianza. Pero lo que yo quiero hallar es la diferencia de las medias poblacionales. Eso es lo que me interesa por el momento. Por lo tanto, esto que está sumando va a pasar a restar en ambos términos. Control X. Y va a empezar a restar. Aquí va a empezar a restar menos. Y aquí lo mismo. En el lado derecho también va a volver, o también va a empezar a restar. Bien, entonces simplemente haciendo los cambios de signos respectivos, vamos a tener lo siguiente. La probabilidad que la diferencia de las medias muestrales X menos Y menos Z alfa medios por su desviación va a ser menor, o la probabilidad de que las medias poblacionales mu de X menos mu de Y va a ser menor o igual a la diferencia de las medias más Z alfa medios de sigma sub X más sigma sub Y dividido entre sus raíces. Eso va a ser igual a 1 menos alfa. Entonces, de aquí nosotros ya hemos encontrado la fórmula para cuando las varianzas, para cuando nosotros conozcamos las varianzas. Entonces, esto vamos a pasar a copiarlo. ¿Dónde está? Aquí. Esto vamos a pasar a copiarlo a nuestro pizarrón. Aquí. Conociendo que usando la propiedad de reproductividad y usando la propiedad de reproductividad de la distribución normal, tenemos los puntos. Conociendo que X promedio y Y promedio son distribuciones normales y usando la propiedad de reproductividad de la distribución normal, tenemos lo siguiente. Tenemos que X menos Y
que X menos Y va a ser igual a una distribución normal. Tenemos que los puntos X menos Y va a ser una distribución normal. Usando el concepto de intervalos, tenemos los puntos. Aquí es donde nosotros estamos usando el concepto de los intervalos. Es decir, esto más lo pondremos. Por lo tanto, si ambos son normales, por lo tanto, la variable z con media igual a 0 y varianza igual a 1, puede escribir de la siguiente manera. Por lo tanto, la variable z con media 0 y varianza 1 se puede escribir de la siguiente manera. Es decir, nosotros estamos estandarizando. Lo vamos a escribir, estos dos de aquí arriba los vamos a copiar. Hemos estandarizado perdón, la diferencia entre X promedio y Y promedio. Y aquí colocando, usando el concepto de intervalos, podemos despejar la diferencia entre las medias poblacionales. Usando el concepto de intervalos, podemos despejar la diferencia entre las medias poblacionales. ¿Eso qué significa? Que si yo ya sé que Z es esto, entonces simplemente voy a sustituir el valor de Z, de la siguiente manera, tal como lo hemos puesto aquí. Un poco más. ¿Dónde está esta parte? Z son medios. Esto. Y vamos a hacer las operaciones para sustituir, para encontrar lo que nos interesa encontrar. En este caso, como hemos dicho, nos interesa encontrar la diferencia entre las medias poblacionales. Ahora, menos X. Y tenemos el siguiente resultado. Hemos abreviado una que otra cosa, pero entonces este es el intervalo de confianza. ¿En qué caso? Cuando nosotros conocemos las varianzas poblacionales. Si nosotros conocemos la varianza poblacional, la primera y la segunda, entonces podemos utilizar esta fórmula para la diferencia de las medias poblacionales. Mu de X menos mu de Y. Quiero saber cuán diferentes son sus medias. ¿En qué casos puedo utilizar estos intervalos de confianza? Como hemos visto un ejemplo anteriormente,
podemos decir que nosotros estamos comprando o estamos queriendo medir el rendimiento de nuestras bolsas automáticas. Es decir, nosotros estamos embolsando, qué sé yo, digamos, un café. Queremos ver si las medias, si es decir, lo que está produciendo la máquina uno tiene o difiere a lo que está produciendo la máquina 2. Si hay una diferencia significativa entre ambas máquinas. Si hay una diferencia, entonces podemos hallar un intervalo de confianza, donde nos puede indicar con un cierto grado de confianza que sí, se encuentra dentro del intervalo, por lo tanto, sí, no existen diferencias, o no, están fuera del intervalo, por lo tanto, sí existen diferencias entre ambas máquinas. Una máquina es mucho mejor que la otra. Eso es lo que podemos hacer con esto, bueno, con este caso. Ahora también dentro de este caso hay otro subcaso. Ese otro subcaso sería que ambas vienen de la misma población. La varianza de la población es conocida, pero ambas muestras X promedio y Y promedio vienen de la misma población. Entonces, ¿qué podríamos variar aquí en esta fórmula? Si vinieran de la misma población y conozco la varianza, ¿qué se puede variar? ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué sugiere? La desviación estándar igual, ingeniero. La desviación estándar va a ser igual. Sigma de X va a ser igual que sigma de Y. Entonces yo puedo factorizar el sigma, ¿no? Puedo factorizarlo y ese sería otro subcaso. Yo no lo anoto mucho ese subcaso porque ya conoces el sigma, solamente tienes que sustituir el sigma dos veces aquí, aquí y aquí. Así que no lo vamos a notar mucho ese caso. Bien, este sería entonces el primer caso. Jessica Ruiz, ¿no ve? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ese sería el primer caso de las medias o de la diferencia de las medias o de las medias poblacionales. Ahora vamos a ver el otro caso. Las variantes poblacionales son conocidas. El otro caso, al igual que cuando nosotros hemos calculado la media poblacional o el intervalo de confianza de la media poblacional, hemos dicho qué es lo que pasa cuando las varianzas no son conocidas. Eso también va a ser el mismo, bueno, eso también va a ser el otro inciso para la diferencia de las, eh, de las medias poblacionales. El otro caso sería el caso B. El caso B, las varianzas poblacionales no son conocidas. No son conocidas, pero el tamaño de la muestra o de las muestras es mayor que 30. El tamaño de las muestras es mayor que 30. Entonces, en este caso, yo ya no conozco la varianza poblacional. En este primer caso conocía, pero en el mundo real nunca nos van a dar la varianza poblacional. Jamás vamos a conocer. En raras ocasiones se da, pero nunca nos van a dar este valor. Bien, entonces, como las varianzas poblacionales no son conocidas, pero el tamaño de la muestra es mayor a 30, ¿qué les indica esto? ¿Qué se puede utilizar o qué teorema podríamos estar utilizando? Límite central. Teorema del límite central. Entonces, como es teorema del límite central, el teorema central nos indica lo siguiente, nos indica, a ver, ¿dónde está esto? Recordando, a ver, el teorema con creo que es este, teorema central del límite. Ya, nuestra teoría, no,
Ya. El teorema central del límite nos indica lo siguiente. No interesa la distribución que nosotros tengamos, siempre y cuando la sumatoria o la cantidad de valores observados sea mayor a 30. Si es mayor que 30, entonces podemos decir que se puede volver una distribución normal. Se puede decir que se puede volver todo eso una distribución normal. Entonces aquí viene la duda. Pero, Inge, nosotros hemos dicho que los valores vienen de una población con distribución normal. Eso hemos indicado nosotros, ¿verdad? Eso nosotros estamos diciendo. Claro, los valores sí vienen de una distribución normal. Sabemos que la sumatoria de los valores, sabemos que la sumatoria de los valores x sub i también van a tener una distribución normal. Son una distribución normal. Son una distribución normal. Con media mu y un sigma o una desviación sigma. Muchos se confunden en esto. Yo estoy diciendo que todos los valores de la población o la población en sí es una distribución normal. Entonces, si es una distribución normal, la sumatoria de todos esos valores también va a ser una distribución normal. Es cierto, sí es una distribución normal, nadie dice lo contrario, pero lo que nosotros tenemos que entender de por qué utilizo T y por qué estoy utilizando Z es lo siguiente. Como yo tengo esta distribución, yo quiero estandarizar. Les he dicho que la estandarización es más que todo para buscar en tablas, pero en estos casos para nosotros la estandarización es muy útil porque con solo hacer este movimiento, es decir, con solo poner X menos mu y dividir todo esto, dividirlo todo esto entre sigma, dividirlo todo esto entre sigma, me da una distribución normal. O sea, me sigue dando una distribución normal. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Yo no lo veo el inconveniente. Sigue dándome una distribución normal. Pero existe algo. Con solo restar mu y dividirlo entre sigma, esta distribución normal que me está dando tiene un mu 0 y una varianza 1. Es decir, con solo restar el mu y dividir entre sigma, esto le voy a llamar z, va a ser una distribución normal con media 0 y varianza 1. En este caso tenía una media mu y una varianza o desviación sigma. Ahora, si yo le resto el mu y le divido entre sigma, voy a tener una media 0 y una varianza o desviación 1. Hasta aquí está claro. Si yo hago esta operación, convierto esto a una variable z con media 0 y varianza 1 de una distribución normal. Ahora la pregunta es, yo no tengo el sigma, no tengo la varianza. Y si no tengo la varianza, no tengo la desviación poblacional. Entonces, en vez de utilizar el sigma, ¿qué tal si utilizo la varianza o la desviación muestral? En vez de utilizar este sigma que está aquí abajo en el denominador, ¿qué tal si utilizo el S? Ah, entonces eso ya no es una Z. Eso yo le voy a poner, no sé, una W. Pero por culpa de este valor, por culpa de este S, esto ya no es una distribución normal con media mu y con varianza 1.
ya no es una distribución normal. Los valores x sub 1, x sub 2, x sub 3 siguen siendo una distribución normal. Pero si yo a esos valores les resto el mu y le divido entre sigma, yo tengo una distribución normal con media 0 y una desviación 1. Ahora, si yo no tengo la varianza y en vez de eso le divido con la varianza o la desviación muestral, esto ya no va a ser, ya no nos va a dar una distribución normal con media 0 y varianza 1. No nos va a dar, no nos va a dar. No nos va a dar por culpa de esto. Entonces, como no nos va a dar, el valor de W no es tanto una distribución normal con media 0 y varianza 1. W más W más W no es. Pero si nosotros estamos sumando varias W, si estoy sumando este término más, es decir, a ver, esto lo ponemos aquí. Esto, un solo término no nos da una normal. Pero si yo sumo varios de esos, es decir, si sumo esto, x sub 1, más esto, x sub 2, más esto, x sub 3, y así sucesivamente, más x sub 4, no, más x sub n, si yo sumo esta variable aleatoria, la que está aquí, si yo le sumo esta variable aleatoria, más esta otra variable aleatoria, más esta otra variable aleatoria, más, y así sucesivamente, varias variables aleatorias, ¿qué va a dar el resultado? Eso gracias al teorema central del límite, nosotros sabemos, esto ya no va a ser W, sino otro valor. Gracias al teorema central del límite, nosotros sabemos que la suma de cualquier variable aleatoria, sin importar su distribución, porque yo no sé qué distribución tiene esto. No sé, se parece a una distribución normal, pero yo no puedo decir que es una distribución normal. Esto es una variable aleatoria que no conocemos su distribución, más esto, más esto, más esto. Si el tamaño de la muestra es grande, si el tamaño de la muestra es mayor que 30, entonces yo puedo decir que eso va a asemejar a una distribución normal gracias al teorema central del límite. Gracias al teorema central del límite, eso va a ser una distribución normal con la sumatoria de las x sub i, con una media de x sub i y una desviación, un sigma de las sumatorias de x sub i. Gracias al teorema central del límite, yo puedo decir que este valor, que no conozco su distribución, más este valor que no conozco, más este valor que no conozco, más este valor que no conozco, va a ser una distribución normal. Y como es una distribución normal, yo puedo estandarizarla, utilizar el Z, y como hemos visto en el Z, lo único que tengo que hacer es restar su media poblacional y dividir su desviación poblacional, y eso me va a dar una media 0 y una varianza 0, es lo que yo quiero encontrar. Entonces, como yo ya sé que esto es una distribución normal, y también sé que a esta variable, a esta suma de variables aleatorias, yo le puedo dividir un n. Esto básicamente lo convierte a una media muestral, ¿no?
mu de x, lo que nosotros hemos analizado, porque esto ya es un promedio nada más. Entonces, con eso en mente, yo ya puedo utilizar el teorema central del límite. Esa es la duda que, bueno, no la duda, es siempre la confusión que existe cuando nosotros analizamos esto. Porque todos, bueno, una gran parte de los alumnos se pregunta, si mi distribución es normal, ¿por qué tengo que utilizar el teorema central del límite? Porque supuestamente la suma de todo eso me va a dar una distribución normal. Sí, la suma de x1 más x2 más x3 es una distribución normal, pero lo que yo quiero hallar es esto, x1 menos mu dividido entre s. Este s no es la variación poblacional, por lo tanto, no puedo asumir que esto es normal, que esto, x1 menos mu dividido entre s, sea normal, no puedo asumirlo. Esto tampoco puedo asumirlo, tampoco puedo asumirlo. Pero como son hartas variables, gracias al teorema central del límite, yo recién puedo asumir la normalidad de la sumatoria de todo eso, en algunos casos el promedio de todo eso. Entonces, las variantes poblacionales no son conocidas, pero el promedio de las muestras es entonces, nosotros podemos ponerlo aquí, lo vamos a poner como el tamaño de las muestras es mayor que 30, podemos usar el teorema central del límite. Entonces, como el tamaño de las muestras es mayor que 30, podemos utilizar el teorema central del límite. El mismo que nos indica, el mismo que nos va a indicar que X promedio va a ser una distribución normal, o se va a aproximar aproximadamente, donde tenemos un casi igual. Ya. Se va a aproximar a una distribución normal con su media mu de X promedio y su sigma igual de X promedio. Su sigma igual de X promedio. Entonces, al utilizar el teorema central del límite, yo puedo decir que X promedio se aproxima a una distribución normal con mu de X promedio y sigma de X promedio. Lo mismo pasa con Y. Y promedio también se va a asemejar a una distribución normal con mu de Y y sigma de Y. Ahora, como esta se está asemejando a una distribución normal y esta se está asemejando a una distribución normal, lo mismo que hemos visto en el anterior caso se va a dar. ¿Qué significa que se va a dar? Significa que X menos Y también va a tener una distribución normal. La diferencia de X menos Y también va a ser una distribución normal. Y aquí el mu de X menos mu de Y también va a ser lo que hemos calculado hace rato. Va a ser mu de X menos mu de Y mu de X menos mu de Y con una desviación de X menos desviación de Y.
Esto también va a ser lo mismo que hemos calculado hace rato, que va a ser igual a sigma de X menos el sigma de Y. Aquí le falta su raíz de n, ¿verdad? Aquí le falta su reacción. Le falta raíz de n sub 1. Aquí también le falta su fracción. Raíz de n sub 2. Vamos a ver. Si hemos hecho bien, sí. Entonces, esto se está asemejando. Ahora, como les he dicho, yo no tengo el sigma. No tengo el sigma. Por lo tanto, yo puedo utilizar en vez del sigma, un estimador. Aquí voy a poner sigma de X, pero este sigma es sigma sombrero. Recuerden qué significa el sombrero. Significa que es un estimador. Sigma de X sombrero va a ser igual a H de X. Lo mismo para el sigma de Y. El sigma de Y va a ser igual a al sigma, la desviación muestral de Y. Entonces, con estos valores ya los puedo colocar aquí adentro. Es decir, voy a sustituir el sigma de X por su estimado, por su valor estimado. Y en vez de poner sigma de X, simplemente voy a poner S de X. Y en vez de poner sigma de Y, simplemente voy a poner su estimado, que es S de Y. Una vez que tengo esto, el procedimiento es el mismo, es decir, lo mismo que nosotros hemos encontrado aquí, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Hemos dicho que debido a que el n es grande, debido a que el n es mayor que 30, esto se vuelve una distribución normal. Y esto también es otra distribución normal. Como es una distribución normal, yo puedo utilizar la variable z y puedo hacer, y puedo calcular el intervalo de confianza. Es decir, en vez de sigma voy a ponerlo eso muestral y el mismo procedimiento sería para el intervalo. ¿Dónde está esto? El mismo procedimiento va a ser para el intervalo. Z, solo que en vez de utilizar la desviación de X y la desviación de Y, voy a utilizar la desviación muestral de X y la desviación muestral de Y. Y con eso yo ya tendría mi intervalo de confianza. ¿Ya? Cuando las muestras son mayores que 30. Entonces, la diferencia de los medios poblacionales vendría a ser dada por esta expresión, siempre y cuando las muestras sean mayores o iguales a 30. Entonces, esto vamos a pasar a copiarlo en nuestro pizarrón. ¿No tienen dudas o tienen dudas, muchachos? Entonces,
Esto simplemente es la resta. Ingeniero, me consulta. Dime, Jessica. Una ecuación que acaba de copiar ahorita, ¿por qué lo puso negativo la diferencia en lo que es la desviación? Aquí. Ya, ¿en qué parte? Abajo, ahí. Tienes razón, Jessica. Las desviaciones siempre bueno, las varianzas siempre se suman, por más que haya una diferencia. Tienes toda la razón. Muy bien, Jessica. Se nota que estás atenta. Jessica, Luis. Ya, a ver, ¿dónde estábamos? ¿A dónde? No. Esto por aquí. Entonces, ya, hemos demostrado que mediante el teorema central del límite X, o la media muestral de X menos la media muestral de Y, también va a tender a una distribución normal, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande. Y como es lo suficientemente grande, y al ser una distribución normal, yo puedo estandarizarla, es decir, yo puedo convertirla a Z. Como nosotros bien sabemos, Z es una distribución normal con media 0 y varianza 1, que eso nos colabora y nos ayuda a encontrar el intervalo de confianza que nosotros queríamos ver. Distribución normal, donde podemos estandarizar la diferencia entre las medias muestrales, medias muestrales X y Y. Aquí está mi estandarización. Utilizando. Despejamos. Usando el concepto de intervalos de confianza, despejamos. Aquí vamos a despejar la diferencia entre las medias poblacionales. Entonces aquí vamos a despejar la diferencia entre las medias poblacionales. Bueno, hay mucho que despejar. Entonces esto. Esto. Ya, entonces ya hemos hecho el caso A, hemos hecho el caso B. Cuando las varianzas poblacionales no son conocidas, pero el tamaño de la muestra es mayor que 30.
Ahora vamos con el caso C. En este caso C va a ser lo mismo. Las varianzas o las varianzas, sí, las varianzas poblacionales no son conocidas, pero el tamaño, de las muestras y el tamaño de las muestras es menor. Ya. En este caso, bueno, aquí podemos diferenciar dos casos también. Sí, aquí tenemos que diferenciar la homocetasticidad y la heterocetasticidad. Sí. Ya. No son conocidos y el tamaño de las muestras es 30. Entonces, aquí vamos a diferenciar también otro caso, lo vamos a llamar C1. C1. Aquí lo vamos a poner en las muestras provienen de diferentes poblaciones. Ya. Aquí lo podemos poner otro colorcito. Bien, estamos analizando el caso C, donde las varianzas poblacionales no son conocidas y el tamaño de las muestras es menor que 30. En este caso también se desglosa en dos diferentes casos. Puede haber el primer caso en que las muestras provienen de diferentes poblaciones. Aquí nosotros ya estamos haciendo el supuesto de que las muestras vienen de la muestra, la media muestral X viene de la población 1 y la media muestral Y viene de la población 2. No son poblaciones idénticas. Por lo tanto, como no son poblaciones idénticas y nuestro tamaño de muestra es menor que 30, aquí yo ya no puedo utilizar el teorema central del límite. Como les he indicado, no se puede utilizar este teorema central del límite porque el tamaño de la muestra no es totalmente representativo. Entonces, en vez de eso, hemos visto que se puede utilizar la distribución T de student. ¿Qué era la T de student? Lo utilizamos cuando el tamaño de la muestra es menor que 30. Cuando es menor que 30, esto, x menos mu dividido entre la cuasivarianza dividido entre la raíz de n, le vamos a llamar o le vamos a poner la variable t. Esta variable t va a tener una distribución t de student. Hemos visto que la distribución t de student es casi o se quiere asemejar a una distribución normal, con la única diferencia de que su varianza ya es un poco más grande. El grado de dispersión es mucho más grande que lo que es una varianza o que lo que es de una distribución normal estandarizada. Cuando nosotros utilizábamos el estadígrafo o la variable z, cuando nosotros utilizábamos la variable z, nosotros, ¿qué podíamos decir o qué decíamos de z? Decíamos que z era una distribución normal con media 0 y varianza 1. Eso era z, eso nosotros le llamamos la variable z. ¿Cómo consigo z? Restando de la media poblacional y dividiendo entre la varianza, dividiendo entre la desviación poblacional. Esa era Z. Una distribución normal con media 0 y varianza 1. Sin embargo, aquí en la distribución T de student, lo que yo voy a tener de esta distribución T de student es que voy a tener una media poblacional 0. Igual que la Z, sí.
voy a tener igual una media poblacional cero, pero una varianza de m dividido entre m menos 1. Es decir, mi varianza aquí ya no es 1. Ya no es 1, sino es m dividido entre m menos 1, que son los grados de libertad que tiene t. Mientras tenga más grados de libertad, más se va a asemejar a una distribución z estandarizada, es decir, que va a tratar de que su varianza sea 1. Pongámonos un ejemplo. Imaginemos que nosotros le vamos a poner, no sé, un tamaño de muestra de 50. Según lo que nosotros decimos, la varianza es de m dividido entre m menos 1. Grados de libertad sería 49. 49 dividido entre 49 menos 2, 47. Su varianza, si yo tengo una muestra de 50, va a ser de 1.04 el estadígrafo t, la variable t. Entonces se está asemejando a una varianza de orden 1. ¿Qué tal si yo tengo un tamaño de muestra 100? Sus grados de libertad van a ser 99. Entonces su fórmula de calcular la varianza va a ser 99 dividido entre 98, que es de 1.01. Si se dan cuenta, mientras más aumentamos el grado de libertad, mientras tenemos un n muy grande, la variable t se va a asemejar a una distribución normal. Pero si tenemos una variable o un tamaño de muestra muy pequeño, no se va a asemejar a una distribución normal. Por ejemplo, pongámonos un tamaño de muestra 15. Si tiene 15, si el tamaño de la muestra es 15, los grados de libertad van a ser 14. Hemos dicho que los grados de libertad simplemente es la resta, ¿no? Entonces, 14 sobre 14 menos 2 sobre 12. 1.16. Aquí la varianza ya no se está acercando a 1, sino está aumentando. Por lo tanto, no se va a asemejar a una distribución normal, mientras el tamaño de la muestra sea demasiado pequeño. Entonces, en estos casos, lo correcto es utilizar la distribución t de Student para este valor, x menos mu dividido entre s sobre raíz de n. Entonces, conociendo eso, yo puedo decir, ¿no? Yo puedo decir que la variable aleatoria x, la variable aleatoria x promedio o la media muestral de x menos la media poblacional, de x promedio dividido entre la cuasi varianza. ¿Dónde está la cuasi varianza? Dividido entre, o la cuasi desviación, en este caso, dividido entre su raíz de n va a ser una distribución, t de Student. Va a ser una distribución t con n menos un grado de libertad. Entonces, ¿se acuerdan de Z? En vez de utilizar, por no utilizar, perdón, la varianza o la desviación poblacional y utilizar la cuasi desviación aquí, esto automáticamente se convierte en una distribución t de Student. Esto automáticamente se va a convertir en una distribución t de Student. Ahora,
además de que X se convierte en una distribución T de student, como el promedio de Y tampoco se conoce, como aquí nos indica, provienen de diferentes poblaciones y las varianzas poblacionales no son conocidas, como no se conoce, entonces también la variable Y va a ser otra si le resto su media y le divido entre su sigma, etcétera, etcétera. Y lo divido entre su sigma. Aquí le vamos a poner SX para que no haya confusión. Y aquí, y le divido en su sigma, también va a ser otra distribución T de student con n menos 1 grados de libertad, pero en este caso va a ser n2, que es el tamaño de la muestra 2, y aquí va a ser n 1 grados de libertad. Entonces yo tengo esta distribución y esta otra distribución. Le vamos a llamar aquí un T. Y aquí va a ser igual un T2. En Z nosotros le hemos llamado a esta transformación, a esto Z. Aquí yo le voy a llamar T. ¿Por qué? Por culpa de esto, de que no tengo la varianza. Entonces le voy a llamar aquí T1 y aquí T2. Entonces, la distribución T, al igual que la distribución, perdón, la distribución T de student, al igual que la distribución normal, goza de la propiedad de linealidad. Es decir, si yo sumo esto o yo resto esto, se van a sumar a, bueno, el resultado también va a ser otra. Es decir, si yo resto lo que es T1 con lo que es T2, el resultado también va a ser otra distribución T. Pero, ¿cuál va a ser su grado de libertad? ¿Cuánto va a ser su grado de libertad? Al igual que de la chi cuadrada, los grados de libertad se suman tanto para lo que es la distribución T. Es decir, esto va a tener una distribución con n-1 grados de libertad. Esto va a tener con n2 grados de libertad, n sub 2 menos 1 grados de libertad. La sumatoria de todos estos me va a dar otra distribución T de student donde sus grados de libertad, como hemos dicho que se van a sumar, ¿a qué van a ser igual? Alguien, por favor. N1 más N2 ¿Ya? menos 2. Menos 2. Entonces, esta nueva distribución va a tener N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Rosanel, ¿verdad? Sí, sí, Victoria, claro. Entonces, esta nueva distribución, lo que es la resta T1 menos T2, eso sí, no importa si se está sumando o se está restando, el resultado sigue siendo una distribución T de student. Incluso los grados de libertad se siguen sumando. Por más que se sumen o que se resten, los grados de libertad siempre se suman. Entonces va a tener una distribución Tn1 más N2 con menos 2 grados de libertad. Es decir, la nueva variable que va a ser la diferencia de todos esos, aquí lo anotaremos, nos copiaremos esto, para no copiarlo, va a seguir una distribución T
va a seguir una distribución T con n más 1, n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad. Esa es una distribución T. Con n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad. Entonces yo ya tengo mi distribución. La distribución T. Ahora, lo mismo voy a hacer o para hallar el intervalo de confianza. Es decir, para hallar el intervalo de confianza, yo utilizo lo que es ¿dónde estás? Aquí. Lo que utilizo es la variable z, pero la variable z hemos dicho que es solo para distribución normal. Por lo tanto, en vez de utilizar la variable z, voy a utilizar la variable t, que es la t de student. Y en vez de poner z alfa medios, voy a poner el valor t alfa medios con su grado de libertad. Los grados de libertad generalmente los ponemos arriba. A ver. T alfa medios con grados de libertad. Es decir, n sub 1 más n sub 2 menos 2. Y abajo lo que hemos puesto, o lo que hemos puesto en el tema de del z. Alfa medios. Lo mismo en el lado derecho. Como es simétrico, aquí creo, si no me equivoco, que lo hemos puesto con menos esto. Lo mismo en el lado derecho. Ya. Pero 5. Bien. Ahora, lo mismo que hemos hecho con Z, tenemos que hacer con T. ¿Qué significa eso? Que voy a reemplazar el valor de T por toda esa expresión que yo tengo aquí, es decir, por todo esto. Control C. Voy a reemplazar. Y al igual que hemos hecho con Z, yo voy a despejar el valor o lo que me interesa. En este caso lo que me interesa es la media poblacional o la diferencia de la media poblacional 1, la media poblacional X menos la media poblacional de Y. Para no hacerlo o para no volver a repetir, porque básicamente es lo mismo que tenemos que hacer, yo lo voy a poner directamente el resultado. Recuerden que es básicamente lo mismo, no hay nada más o nada menos que se está haciendo aquí. Simplemente que en vez de Z, yo le estoy agregando la variable o el valor T. Entonces, esto más va a ser menos. Y la parte que está dividiendo esta de aquí. Ahí está. Esto aquí. X. Si se dan cuenta, es lo mismo que hemos hecho con el valor Z. Lo mismo. Solo que en vez de poner este paréntesis igual. Solo que en vez de poner la varianza muestral, estoy colocando la cuasivarianza. Y en vez de colocar el Z, estoy colocando el
la variable t, la t de student. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra es pequeño y no puede utilizar lo que es el teorema central del límite. Entonces, este sería el intervalo de confianza para cuando nosotros tenemos la diferencia de medias poblacionales y el tamaño de la muestra sea menor que 30. Los tamaños de la muestra sean menores que 30. Entonces, esto vamos a pasar a copiarlo a nuestro pizarrón. Las muestras provienen de diferentes poblaciones. Lo vamos a poner conociendo puntos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos y esta forma que nosotros hemos desarrollado para cuando nuestro tamaño sea menor que 30. En la parte práctica, incluso cuando tu tamaño es menor que 30, puedes utilizar el estimador de Z. No te va a dar un resultado muy diferente a utilizar el estimador de T. Van a tratar de asemejarse esos resultados. Pero si quieres ser muy, muy exacto, entonces sí, te recomiendo que utilices lo que es el estimador de Z. Eso lo copiaremos. Bueno, esto más tarde lo vamos a arreglar. Lo que importa es ahorita que bien, hasta aquí tienen dudas o no hay dudas todavía. Ya se está complicando un poco más, ¿no? Las ecuaciones. Bien, entonces ese es el caso cuando nosotros, o bueno, cuando las muestras provienen de diferentes poblaciones. Si las muestras provienen de diferentes poblaciones, nosotros aplicamos esta fórmula. Ahora viene la otra parte. ¿Qué es lo que pasa si las muestras provienen de la misma población? De la misma población. Ya. Entonces, como las muestras provienen de la misma población, en teoría, la cuasivarianza X debería ser igual a la cuasivarianza Y. Si vienen de la misma población y si yo estoy estimando la varianza poblacional, esto debería ser igual que esto. No deberían ser dos valores diferentes, ¿verdad? Porque si vienen de la misma población, por lógica, tendrían que ser los valores iguales. Entonces, como tienen que ser, o como deberían ser los valores iguales, existe una fórmula. Este sí es un poquito más complicada de desarrollar, pero sin embargo vamos a notar lo que es el intervalo de confianza. El tiempo no nos va a dar, pero sin embargo tenemos que conocer este intervalo de confianza y es de la siguiente manera. La diferencia de las medias muestrales X y Y menos igual lo que es el estadígrafo T, porque las muestras son menores que 30, pero aquí yo ya tengo que conseguir o que tengo que encontrar mi varianza o tengo que estimar una varianza poblacional utilizando la varianza muestral de X y la varianza muestral de Y. Es decir, yo ya tengo que encontrar una varianza poblacional utilizando ambas varianzas muestrales o ambas varianzas ambas cuasi varianzas. Para eso, la manera es la siguiente. Esto se utiliza empleando lo que es h cuadrado, todo eso.
Sí es un poquito larguito de demostrar, así que simplemente vamos a poner la fórmula. N-1, N-1 de lo que es la cuasivarianza. La cuasivarianza. Ya. N-1 de la cuasivarianza. Al cuadrado de X más N sub 2 menos 1 varianza de Y dividido entre N sub 1 más N sub 2 menos 2. Ya. A eso le tenemos que multiplicar con la raíz de la raíz de 1 de N sub 1 más N sub 2. Bien. Esto sería esto y esto, estoy por esto en esto. Entonces, lo único que nosotros estamos haciendo, si es que se dan cuenta, es, imaginemos que esto, eh, imaginemos que esto es una varianza común y esta varianza común tiene que salir. La pregunta es, ¿cómo calcular esa varianza? Bueno, si son de la misma población, obviamente tienen la misma varianza. ¿Cómo calcular la varianza poblacional o cómo estimar la varianza poblacional respecto a dos muestras de la misma población? Esto es la fórmula. No la vamos a demostrar porque sí es complicada y nos va a llevar casi media clase demostrarla. Pero sí, bueno, si mañana acabamos con los ejercicios, mañana vamos a demostrarlo también de dónde viene esto. Como os he dicho, no es bueno siempre tener dudas y decir, ah, no, el docente me ha dicho que utilice esto, porque sí, no sé por qué, pero él me ha dicho que utilice esto. Es siempre bueno demostrar esta parte. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar cuando las varianzas, o perdón, cuando las medias muestrales provienen de la misma población, pero su tamaño de muestra es menor que 30. Esto lo pasamos aquí. Aquí lo vamos a poner pendiente por dentro. Pendiente. La demostración que quede pendiente. Eh, bueno, el mismo análisis se utiliza, ¿no? De la primera parte, es una T, que bla, 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 que tiene que entrar entre Tn más 1 más 2 menos 2, alfa medios, etc. Lo único que tendríamos que demostrar es esto. Esto es lo que hay que demostrar. Que el cálculo de una varianza poblacional o el estimado de una varianza poblacional es este valor cuando provienen de la misma población. Bien, esos serían entonces los casos, todos los casos para lo que es intervalos de confianza, tanto de la diferencia poblacional, en intervalos de confianza de la varianza poblacional, de la media poblacional, de la proporción poblacional, incluso lo que es el tema del tamaño de la muestra. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿O está todo claro? Ya.
Entonces, ya hemos acabado esta parte teórica, más bien lo hemos acabado. El día de mañana vamos a pasar clases normal de 6 a 10, pero ya nos vamos a dedicar a puros ejercicios de este capítulo, del capítulo 5 de la estimación por intervalos de confianza. Y el día miércoles estaríamos dando nuestro segundo parcial. Eso lo vamos a, bueno, eso mañana lo vamos a definir cuál va a ser el horario para el segundo parcial. Entonces, muchachos, nos vemos el día de mañana. Si no tienen dudas, bueno, yo les digo que repasen y que revisen lo que hemos visto hasta aquí. Mañana, pero se van a aclarar más sus dudas cuando nosotros hagamos ejercicio. Si bien parece que esto es muy complicado, que es muy difícil, que recordar tantas fórmulas para cada caso, analizar cada caso, se van a dar cuenta que es sencillo resolver lo que es el tema de intervalos de confianza. No es nada del otro mundo. Simplemente tienen que saber en qué caso está cayendo el ejercicio. Si está cayendo, si las muestras provienen de la misma población, si nosotros conocemos la varianza, si nosotros no conocemos la varianza, si el tamaño de las muestras es mayor que 30, si el tamaño de las muestras es menor que 30, etcétera. Lo único que se necesita aquí es reconocer los tipos de casos y los diferentes casos que existen para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, muchachos, entonces esto sería la clase de hoy. Nos vemos el día de mañana. Traten de venir temprano porque vamos a hacer nuestros ejercicios. Las notas de nuestro primer parcial, Inge. Después del examen del segundo parcial se los voy a entregar las notas. Son hartos, estoy ahorita una mitad, más o menos ya está revisado. ¿Ya? El día miércoles van a tener sus notas del primer parcial. Bien, ¿otra duda más que tuvieran? Ya. Listo, muchachos. Nos vemos entonces el día de mañana. Que les vaya bien. También, ingeniero, buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego, y Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta mañana.